Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro video de la clase de macroeconomía del máster en economía y finanzas. Vamos a continuar nuestro estudio de los fundamentos microeconómicos que habíamos planeado para nuestro curso de macroeconomía. En los videos anteriores hemos visto de forma rápida el marco teórico sobre la decisión de consumo-trabajo. Hemos visto el enfoque estático y cómo este enfoque estático genera ciertas implicaciones de esta teoría que se pueden contrastar con los datos a nivel macroeconómico. Mostramos esto con el objetivo de motivar el estudio de los fundamentos micro que explican el comportamiento agregado de la economía. En el segundo video que hemos visto es una mezcla del apartado 1.2 y 1.3, en el cual hablamos sobre el marco teórico de la decisión de consumo y ahorro, que explícitamente introduce el tiempo en el análisis. Obviamente la decisión de ahorrar implícitamente incurre en la necesidad de hablar del tiempo. El ahorro es un traslado de mi consumo, negar el consumo hoy para mandarlo al consumo mañana. Podemos interpretarlo así, al ahorro. Por tanto, obligatoriamente tuvimos que introducir el enfoque del ahorro. Dado que del tiempo, perdón, y en el tiempo nosotros observamos cambios. Además del consumo, los niveles de consumo varían en el tiempo y varían en función obviamente, de los precios de los bienes. Si los precios de los bienes cambian en el tiempo, hablamos de inflación. Y entonces en el video anterior hablamos de la inflación y cómo es importante también tomarla en cuenta para analizar las decisiones de los individuos a nivel individual y agregado respecto a ahorro y consumo y trabajo en el tiempo. En este video vamos a ver el apartado 1.4 que hace referencia o alusión, a la elección intertemporal del consumidor, pero de forma generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que en los videos anteriores vimos el ejemplo para 2 periodos y obtuvimos unos resultados que nos permitieron hacer ese contraste con la realidad respecto a las implicaciones de ese modelo, de esa teoría. En esta sección vamos a ver una generalización de cómo los individuos maximizan de nueva cuenta su utilidad eligiendo el consumo apropiadamente para este objetivo. Para ello vamos a hacer la presentación, les decía, de cómo vamos a reformular el problema del consumidor que vimos en el marco 1.2, en el punto 1.2 respecto a la decisión consumo-ahorro. Vamos a ver una generalización de esa base y con base en una serie de supuestos. Vamos a suponer que los individuos viven infinitos periodos. Y esto es algo contrasentido porque la gente sabemos que no vivimos infinitos periodos, pero lo podemos interpretar como una familia, una dinastía, mejor dicho. Y una dinastía puede perdurar por varios años, miles de años. Piensen ustedes en las dinastías de China o Egipto, en la cual los sucesores en el trono tomaban decisiones, claro, para el momento o en el periodo que vivían, pero también tomaban decisiones pensando en tiempos futuros de los hijos, de sus hijos, de sus hijos, con el objetivo de que la dinastía, la familia, permaneciera en el tiempo. Entonces vamos a imaginar que esta elección del consumidor se comporta, digamos, como tipo dinastía, en el cual el consumidor va a tomar sus decisiones de consumo tal que maximice no solamente la utilidad en el periodo en el cual él vive, el individuo representativo que digamos vive el día de hoy, va a tomar decisiones de consumo de hoy, pero también considerando las decisiones futuras de las futuras generaciones. Veremos la técnica que necesitaremos introducir en el curso respecto a cómo expresar el flujo de utilidades futuras en términos de valor presente. Y veremos con base en nuestro método de Lagrange cómo podemos obtener la ecuación, una ecuación que nos va a mostrar cómo va a evolucionar el consumo en el tiempo en función, obviamente, como vimos en los videos anteriores, de la tasa de interés
inflación también debe de ser considerada también en el análisis de cómo va a variar el consumo. En esta sección, en la sección 1.4 que veremos el día de hoy, vamos a omitir, había hecho referencia al concepto de inflación antes, vamos a omitir que no existe inflación en la elección intertemporal cuando los individuos viven infinitos periodos. Esto es simplemente para facilitar la exposición y quedarnos con la parte más esencial. Fácilmente podemos introducir la inflación en nuestro análisis, pero esto será, digamos, un trabajo fuera de estos videos. Dicho esto, tenemos que tomar en cuenta pues que vamos a enfocarnos en la elección intertemporal del consumidor. Muy importante tomar notas en este aspecto porque en la sección, en el bloque número 2 de nuestros fundamentos microeconómicos, cuando hablemos de las decisiones de las empresas, también vamos a tener que retomar digamos, algunos conceptos del video que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con la exposición sobre la elección intertemporal del consumidor. Vamos a ver ahora en este slide los supuestos básicos que van a dictaminar o van a guiar la construcción de nuestro modelo. Si es necesario decir algo respecto de estos supuestos o modificaciones, se dirá en su momento. Vamos a suponer que el tiempo transcurre de forma discreta. ¿Qué quiere decir discreta? Aquí, por ejemplo, digo, vamos a denotarlo, vamos a señalar el tiempo con la letra T. Y cuando nos referimos que el tiempo transcurre de forma discreta, es que el tiempo toma valores de 1, 2, 3, da saltos discretos. Es decir, no hay una continuidad. El tiempo es 1, 2, pero no es 1.5, 1.2. No. Vamos a pensar ahora de forma discreta. Vamos a suponer que el agente representativo, de nueva cuenta vamos a hablar de agentes representativos de la empresa, agentes representativos del consumidor. Ustedes ya saben que esto implica que nuestros consumidores y nuestras empresas son exactamente iguales en cuanto a dotación de recursos, es decir, por ejemplo, el capital que tienen los consumidores es el mismo que tienen todos. La calidad de trabajo en este caso también es el mismo, son idénticos en eso, no hay diferencias en calidad de trabajo y preferencias, todos tienen el mismo tipo de preferencias y en la empresa la misma función de producción, misma dotación eso implica la misma tecnología. Dicho esto, entonces vamos por eso les mencionaba el agente representativo. Vamos a pensar, la oferta de trabajo se realiza de forma inelástica, es decir, en este ejemplo, en esta sección que vamos a ver el día de hoy, vamos a omitir el ocio, no existe el ocio. Y el agente representativo que dispone de una unidad de tiempo, está normalizada, va a ofertar, sin importar cuál sea el nivel del salario, W, va a ofertarlo al mercado del trabajo, va a trabajar a tope. Sin embargo, en este caso tenemos que hacer énfasis en la parte del capital. Los agentes representativos, les había dicho, tienen una dotación de tiempo, pero también tienen todos una dotación de capital que presta con este capital a las empresas, pero también puede prestar a las personas, ¿no? A un vecino, a quien sea. Entonces, ahora vamos a hacer una distinción en esta presentación respecto a las presentaciones anteriores y vamos a denotar o a representar el capital que poseen los individuos con la letra A. La letra A nada más simplemente para hacer referencia a activos de capital. ¿Okay? Entonces, dicho a lo anterior, que los individuos trabajan a tope recibiendo a cualquier salario y alquilan a otros su capital o los activos de capital, entonces el ingreso total del individuo es simplemente la suma de sus ingresos laborales más los ingresos que generan sus activos de capital. Lo que tenemos aquí en pantalla, W es el salario más los ingresos que le genera este monto de capital, R por el A de activo de capital. ¿Okay? Desde hoy en adelante vamos a denotar esto es capital del consumidor por la letra A. Vamos a asumir que el agente representativo vive infinitos periodos y él está interesado en maximizar la utilidad derivada del consumo, pero a lo largo de todo ese periodo que es infinito. Esto es un poco contrasentido porque la gente sabemos que no vivimos de forma infinita.
Pero podemos simplificar más bien darle sentido a este supuesto si pensamos más como una dinastía. Piensen que el agente representativo representa a un household, una casa, una familia, y como una familia, esta familia, como una dinastía de Egipto, piensa en este ejemplo, una dinastía de 1000 años. Esto significa que la misma familia, aunque no sean los mismos individuos, pero es la misma familia, se mantiene en el tiempo. Como en el caso les decía, de los faraones, la misma familia, simplemente cambiaban al sucesor al trono, pero era una misma familia que estaba en el poder. En este caso, fíjense que ustedes, cuando se piensa de ese sentido, los individuos en esa dinastía piensan en lo que van a dejar a su hijo y a sus nietos, porque están pensando de forma de largo plazo. Entonces, esta visión o más bien esta interpretación de como una dinastía nos ayuda a darle sentido a este supuesto de que los individuos les preocupa la utilidad que van a obtener en infinitos periodos. Piénsenlo también para no generar conflictos, como si fueran una dinastía que están preocupados por el estatus, por el bienestar de todos los individuos, no nada más de la dinastía en el momento actual, sino que del estado de bienestar de su familia a lo largo hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, esto es así porque los métodos matemáticos que emplearemos requieren, pues, o mejor dicho, tienen más sentido trabajarlos en conceptos de tiempos infinitos, ¿ok? Esto es una cuestión de tecnicismo, pero es importante porque más adelante habrá lecturas respecto a este tema y entonces es importante que tengan al menos esta intuición básica. Dicho todo esta parte, vamos a ver la restricción presupuestaria intertemporal. Habíamos dicho antes que el ingreso total de los consumidores es básicamente la suma del ingreso laboral, W, y el ingreso por rentas de activos. Vamos a suponer ahora que ahora sí existe la posibilidad de que un individuo ahorre. Recuerden, el ahorro significa un no consumo. Entonces el individuo puede tomar decisiones de ahorrar con el siguiente objetivo. Si pensamos en términos de dinastías o un individuo que va a vivir infinitos periodos, el individuo está preocupado por su consumo hoy, pero también al de mañana. Si me preocupa el de mañana, entonces yo no sé en principio qué condiciones haya o si voy a tener trabajo o no para mañana. Entonces todos tenemos esa intuición básica de que es necesario ahorrar para tiempos peores, ¿no? En un futuro, o tener un ingreso en un futuro. La misma lógica ocurre aquí. Vamos a ver que el incentivo que tiene el consumidor en nuestra economía es ahorrar para tener activos de capital. Es decir, ese no consumo se transforma directamente en un activo de capital y ese activo de capital le va a representar al individuo una posibilidad de ingreso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un activo de capital, este activo de capital lo puedo poner a disposición a las empresas o otros individuos, otros consumidores, para alquilarlo y obtener un ingreso. Entonces el ahorro se transforma en capital, también se transforma en ingreso, se transforma en ingreso si este ahorro toma una forma de activo de capital. Entonces, aquí en pantalla lo que tenemos es lo siguiente. El ingreso total, a la derecha vamos a empezar la lectura de esta ecuación. Tenemos el ingreso total y en el periodo T. En ese periodo vamos a tomar una decisión de consumo y vamos a restar. ¿Ok? En el lado izquierdo son las variaciones de activos, una variación en dos periodos de tiempo distintos. En el subíndice, se me olvidó comentarlo, nos indica que estamos en el periodo T, por ejemplo puede ser el periodo corriente o el actual, y T más 1, piénselo por ejemplo mañana. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos aquí en pantalla lo está diciendo lo siguiente. Si observamos en la izquierda, si existe una variación positiva, negativa o nula, es debido a que esta igualdad se cumple. Si es positiva, por ejemplo, la variación de activos, es decir, la diferencia entre el stock de activos de mañana con los que tengo hoy, si es positiva, quiere decir que tengo activos el día de mañana, he acumulado activos. Eso implica que
para que esto ocurra y sea positivo al lado izquierdo, el lado derecho también tiene que ser positivo para mantener la igualdad. La única forma que sea positivo es que el ingreso total sea mayor que el consumo. Es decir, cuando observamos que tenemos activos positivos, la diferencia de la izquierda es positiva, quiere decir que el consumo fue menor que el ingreso. Ahora bien, si en el otro extremo, cuando las variaciones en activos es negativo, quiere decir que hemos consumido más que nuestros ingresos totales. Hemos consumido seguramente parte de nuestro capital. ¿Ok? Cuando vemos que la variación es nula, estamos en una situación en que el ingreso total fue exactamente consumido en el periodo T y por tanto no hay recursos que nos permitan formar más capital al otro periodo. ¿Ok? Entonces esta es nuestra restricción intertemporal, básicamente señalando cada uno de sus componentes. La restricción previa la podemos escribir como lo tienen aquí en pantalla. Simplemente hemos mandado el término que estaba a la izquierda restando, el activo en el periodo T, lo mandamos al lado derecho, sumando y lo agrupamos con la tasa de interés. Entonces esta expresión nos dice, algunos le llaman la ley de acumulación del capital, porque nos dice cómo el capital de mañana depende de mis ingresos pasados en el periodo previo, en T, y la decisión que tomé de consumo en el periodo previo. Este vínculo entre decisiones actuales con futuras y futuras con pasadas, obviamente, le da el carácter de intertemporalidad. Hay una conexión entre dos periodos en el tiempo en esta restricción presupuestaria. Para presentar un poco más la intuición, pensemos en dos periodos. En el periodo, digamos que T, en el periodo actual, el año 0, digamos, el momento inicial de todos los tiempos, lo que observaríamos, pues, que el monto de capital en el periodo 1, en el T más 1, en este caso como T0, tenemos a 1, es resultado, obviamente, hacemos la sustitución simplemente en el subíndice del tiempo, del ingreso en el periodo inicial que yo disponía, menos el consumo que haya realizado en este periodo. El residual a 1 se convierte en activo para el siguiente periodo. En el siguiente periodo, en T1, el monto total disponible de capital depende de las decisiones pasadas sobre obviamente el consumo anterior, pero también en el siguiente en T1, así como en la condición inicial. Es decir, la misma ecuación que tenemos en la parte superior. Ahora cuando T es igual a 1, vemos que el capital en el segundo periodo, en el periodo 2, mejor dicho, en T igual a 2, va a ser igual al ingreso corriente del periodo anterior, en el periodo 1, menos el consumo. Pero nosotros de la ecuación 1 vemos que el activo en el periodo 1 es resultado de una decisión todavía más pasada, que estaba basada en el ingresos en el periodo 0 y en la decisión de consumo en el periodo 0. Si sustituimos la ecuación 1 en A2, aquí en esta expresión, tendríamos pues que nuestro consumo en el periodo 2 depende del consumo en el periodo 1, del ingreso en el periodo 1, de la tasa de interés en el periodo 1 y periodo inicial, así como el salario, y del consumo, de la decisión de consumo en el periodo inicial y en el periodo 1. Es decir, en el monto de activos en los siguientes periodos dependerán de las decisiones tomadas sobre el consumo en el pasado y en el periodo corriente. ¿Ok? Es decir, están interconectadas las decisiones de consumo y estas decisiones afectan obviamente al nivel de activos en los siguientes periodos. Esta es la intuición de por qué la restricción es intertemporal. Esta conexión entre una decisión hoy afecta mañana y esas decisiones de hoy y mañana van a afectar pasado mañana y así sucesivamente. Dicho esto, ya hemos caracterizado a grosso modo la función de restricción intertemporal. Nos toca hablar ahora entonces de la función de utilidad intertemporal. Habíamos dicho que el individuo
Obviamente vamos a mantener que obtiene utilidad del consumo. También en otros problemas veremos que obtiene utilidad del ocio. Y lo hace en cada periodo. Entonces vamos a señalar la utilidad con la letra U, suma índice T, para referirnos al periodo T, que es una función del consumo. Pero hemos dicho que este individuo vive infinitos periodos, entonces no le importa al individuo maximizar solamente la utilidad en el periodo T, o en el periodo 0, en el 1, en el 2, en el 3. No, él desea maximizar todo el flujo de utilidades durante infinitos periodos en este caso. Por tanto, una forma de que el individuo puede maximizar en realidad la utilidad total, que en este caso está representada por la letra B, es que el individuo va a ponderar de forma diferencial cada periodo. Es decir, a mí me interesa como consumidor que vivo infinitos periodos maximizar mi utilidad en todo el periodo que yo voy a vivir, en todo el periodo infinito. Como voy a vivir cada periodo, en cada periodo voy a tomar una decisión de consumo y voy a obtener una utilidad. Entonces el individuo estaría dispuesto, mejor dicho, querría maximizar la suma de utilidades, es lo que tenemos aquí como ecuación 2. La suma de utilidades, U0 o 1 hasta el U infinito. Pero aquí nosotros estamos asumiendo que esta suma está ponderada por un factor que llamamos de descuento y está representado por la letra beta. Beta está elevado al exponente, tiene como exponente el periodo en el cual estamos hablando. Por ejemplo, el primer término de la ecuación número 2 tenemos beta elevado a 0 multiplicado por la utilidad en el periodo 0. Beta elevado a 0, ustedes deben de recordar que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Por lo tanto, en realidad lo que tenemos aquí en pantalla, lo que queremos decir en el primer término es que el primer término es directamente la utilidad que obtiene el individuo en el periodo inicial. Más beta elevado a 1 sigue siendo beta, multiplicado por la utilidad que obtiene en el periodo 1. Si seguimos de forma sucesiva, llegaríamos, bueno, nunca llegaríamos, pero lo representamos es cuando el tiempo tiende a ser infinito de forma asintótica, tendríamos que poner la utilidad en aquel punto asintótico elevado a beta en aquel periodo, en aquel periodo asintótico infinito. El factor de descuento es beta, les he dicho antes, y toma un valor entre 0 y 1. Beta a su vez está definido como el quebrado que tenemos aquí en pantalla, 1 partido por 1 más ρ, y ρ es la tasa de descuento. Vamos a suponer que la tasa es positiva, y este supuesto, la intuición básicamente de expresar la ecuación 2, o mejor dicho, el flujo de utilidades descontados, nos permite hablar que la V es la utilidad en valor presente de que obtendrá este consumidor durante todo el periodo infinito que va a vivir. O en otras palabras, es la suma descontada de utilidades, descontada por un factor. Este tipo de factor nos permite hacer más énfasis, o mejor dicho, señalar que al consumidor le importa más el consumo en periodos actuales que en periodos muy alejados del periodo actual. Para reescribirlo de otra forma, o mejor dicho, esta expresión de la ecuación 2 de forma sintética se puede escribir de esta forma, como es la suma de las utilidades descontadas. ¿Okay? Es la misma expresión, pero de forma sintética. Y decimos que en este caso, cuando incluimos este factor de descuento, es que estamos representando a la utilidad, esta suma total de utilidades, pero en valor presente, a valor de hoy. A la elección óptima del consumidor, pues vendrá en este caso a elegir de forma óptima el nivel de consumo y activo de capital, tal que maximicemos el nivel de utilidad y felicidad en cada uno de los periodos. Es decir,
El problema del consumidor, a diferencia de los de los videos anteriores, lo que tenemos es que el consumidor ahora elige, además del nivel de consumo, C, también tiene que elegir el nivel de ahorro. ¿Okay? Va a determinar el nivel de consumo y el nivel de capital. Si tuviéramos ocio en la función de utilidad, también tendríamos como otro argumento para maximizar la función de utilidad el ocio. Entonces, nueva cuenta. El agente representativo va a maximizar esta suma descontada de utilidades, eligiendo de forma óptima el nivel de consumo y el nivel de capital. Podemos usar el mismo método empleado en los videos anteriores para resolver el problema de elección óptima del consumidor. Aquí el método de Lagrange, no Lagrange, aquí hay un error de dedo. Vamos a decir que es ligeramente modificado para incorporar esta estructura temporal. Además de los subíndices de tiempo, donde S, me faltó decirlo nada más, es el factor que incrementa el tiempo. ¿Okay? Esto es, en otras palabras, vamos a hablar de T más 1, T más 2, T más 3, T más 4. S son los incrementos, representa los incrementos en el tiempo. ¿Okay? Esto me faltó decirlo en el slide anterior. Dicho esto, tenemos que la estructura de la función de Lagrange sigue siendo la misma, excepto que ahora tenemos, además de los subíndices, una suma de utilidades como primer término o función objetivo. Queremos maximizar este término que estoy subrayando, más una restricción, sujeto a una restricción intertemporal. Aquí incluimos la función de intertemporal escrita para mostrar que existen distintos multiplicadores de Lagrange. Esto es importante hacer el esfuerzo conceptual. Es decir, aquí habrá tantos multiplicadores de Lagrange como periodos que estemos hablando, y por tanto habrá más condiciones de primer orden que en el ejemplo del equilibrio general estático. El elemento que tengo aquí subrayado es básicamente el activo del periodo siguiente, el periodo futuro. ¿Okay? Recordemos que este es el elemento. Lo vamos a regresar para señalarlo bien. Aquí en la parte superior tenemos el AT más 1. Este es el capital, el activo de capital en el siguiente periodo. Este es el ahorro que yo querría tener para comerlo, o más bien para que me genere un ingreso en el periodo siguiente. En la restricción presupuestaria lo tenemos aquí, aparece restando. Entonces nuestros ingresos, nuestro monto de capital, el ahorro, menos el consumo y el capital del mañana. Fíjense que el individuo va a maximizar para cada periodo, para cada T, va a maximizar el consumo y los activos de capital. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en cada periodo el individuo va a elegir el consumo, CT, y AT, pero el AT del mañana no lo puede elegir. Lo va a afectar cuando decida el consumo hoy, cuando decida la cantidad de ahorro hoy, pero no va a poder afectar o no va a modificar el nivel de capital directamente. ¿Ok? Este capital vamos a pensarlo que está predeterminado. Se va a determinar cuando fijemos un valor para A y para el nivel de consumo. Pero en el momento de que resolvamos el método lagrangiano, lo vamos a tomar, por eso lo he subrayado, como un elemento fijo. ¿Okay? No es una variable de elección. El individuo elige AT, CT, pero no elige el del que está en un periodo adelante. ¿Okay? Esta es una primera modificación. Las condiciones de primer orden. Vamos a obtener la derivada de la función de utilidad respecto al consumo, que ya sabemos que las derivadas de la utilidad respecto al consumo se llaman utilidades marginales. Aquí lo he simplificado, ahora pondré aquí abajo un poco más la notación. Y multiplicado por el factor de descuento, como es una derivada de una constante multiplicando una función, nos queda esta expresión tan sencilla de aquí. El factor multiplicado por la utilidad, la derivada de U, respecto al consumo, menos el consumo, menos la derivada de la restricción respecto al consumo, menos lambda.
Aquí es importante para señalar que esto es válido para s igual a 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta infinitos periodos. O sea, en este caso la condición es de primer orden, la ecuación 4. Hay infinitas condiciones de primer orden, puesto que s va desde 0 hasta infinito. La segunda modificación, o más bien una modificación asociada a A, es la condición de primer orden respecto a. Recuerden que a los activos de capital, recuerden que el consumidor elige el consumo en T y el activo de capital T, en el periodo corriente, en el periodo que vive. La derivada de la restricción presupuestaria respecto a T más S es simplemente la tasa de interés más 1 multiplicado por Lagrange. El multiplicador de Lagrange. Menos, este menos corresponde a esta variable que está predeterminada y vamos a poner el valor del multiplicador en un periodo anterior. ¿Okay? Esto es una regla que vamos a dejarlo fijo y es simplemente para tomar en cuenta que el activo de mañana depende del valor del multiplicador de Lagrange en el periodo anterior. ¿Okay? Bueno, aquí nada más una nota para decir que la utilidad marginal es obviamente la derivada parcial de la utilidad respecto al consumo. Estas son nuestras dos condiciones de primer orden. Cuidado, cada una tiene infinitas ecuaciones, es decir, en la ecuación 4 tenemos desde s hasta 0 hasta infinito, y en la ecuación 5 tenemos para toda s mayor que 0, de hecho es desde 1. Dicho esto, vamos a ver que la elección intertemporal implica que el consumidor debe de comparar la utilidad marginal del consumo entre dos periodos. Vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que dos periodos, cuando s es igual a 0 y s toma el valor de 1, tenemos que las condiciones de primer orden, usando las dos ecuaciones, la ecuación 4, se reescriben de esta forma. La utilidad marginal en el consumo CT si es igual al multiplicador de Lagrange, si s es igual a 0, y tenemos que lo único que hacer es sustituir sustituir S0 y S1 en la ecuación 4, aquí. Cuando S vale 0, sustituimos S en la ecuación 4, y luego vamos a sustituir cuando S vale 1, lo sustituimos en la ecuación 4, y de esta forma vamos a obtener lo que tenemos ahora aquí en pantalla. Si se fijan, en la ecuación de arriba es la utilidad marginal del consumo en el periodo T, o si quieren verlo en el periodo corriente hoy, y lo de abajo es el consumo, la utilidad marginal, multiplicado por el factor de descuento en el siguiente periodo, y esto debe ser igual al valor del multiplicador de Lagrange en el siguiente periodo. Aquí es el mismo procedimiento que hemos hecho en los otros videos. Dividimos la primera condición en un periodo y ahora en otro periodo. Esta división aquí he hecho la división del consumo de la utilidad marginal de mañana respecto a la utilidad marginal de periodo corriente. Nos queda esta expresión de aquí. Básicamente debemos de tener, ¿qué estamos haciendo aquí? Tener en cuenta, estamos comparando el valor de la utilidad marginal del periodo futuro, comparándola con respecto al valor de la utilidad del consumo marginal en el periodo corriente. ¿Okay? Estamos comparando utilidades marginales en dos periodos distintos. Esta ecuación 6 nos dice que esta comparación debe de ser igual al crecimiento del valor del multiplicador de Lagrange, o la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange. Esto que tenemos en el lado derecho es una tasa de crecimiento relativa. ¿Por qué decimos que es relativa? Porque es relativa respecto al periodo anterior. Estamos viendo qué tan grande es el multiplicador de Lagrange mañana relativo al periodo anterior. A esto de la derecha le llamamos tasa de crecimiento. En el lado izquierdo, por ahora lo que tenemos hasta ahora es una relación también en la cual comparamos el tamaño
o del valor del consumo futuro comparado con el valor del consumo marginal del pasado. Esta primera regla nos vincula entonces esta comparación subjetiva entre dos valores en el tiempo de la utilidad, y esto debe ser igual a la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange. En el siguiente slide vamos a usar la segunda condición de primer orden respecto a los activos de capital para poder caracterizar de forma completa la ecuación 6. ¿Okay? De la condición de primer orden respecto a capital tenemos, que es la ecuación 5 de esta presentación, tenemos que es válida para todos los valores de S positivos. En este caso, como el tiempo es discreto, tomamos el primer valor que satisface esta condición, S igual a 1. Si hacen la sustitución de S igual a 1 en la ecuación 5, van a tener esta expresión de aquí en la parte superior, que puede ser reescrita de esta forma. La tasa de crecimiento, mandamos los términos a la izquierda, a la derecha los negativos, y arreglamos los términos para encontrar la ecuación número 7. Nos muestra que la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange no es otra cosa que el ratio de 1 partido por el rendimiento que tiene el capital. ¿Okay? Podemos reescribir esto sustituyendo la ecuación en la ecuación 6 al revés. Bueno, perdón, aquí me he equivocado. Tenemos que sustituir la ecuación 7 en la ecuación 6 para obtener la ecuación de Euler. La expresión anterior, aquí hay un pequeño otro error, perdonen ustedes, la ecuación 8, me faltó aquí a un lado de la utilidad marginal en CT más 1, aquí hay un beta. Esto es muy importante, poner aquí un beta. Ok, es muy importante. Más adelante está corregido, pero en esta slide hay un error. Entonces en la ecuación número 8 tenemos un beta que multiplica la utilidad marginal de mañana respecto a la de hoy, o el periodo corriente. Esta ecuación también la podemos reescribir simplemente usando el inverso, y porque tiene más sentido, o mejor dicho, es más fácil de explicarlo así. Lo que tenemos entonces en el eje izquierdo nos está diciendo el valor, desde forma subjetiva, de nueva cuenta, del consumo de la una unidad extra de consumo, utilidad marginal, comparada con la utilidad marginal que yo obtendría del consumo en el periodo siguiente. ¿Ok? Entonces, en el lado izquierdo estamos comparando básicamente el valor de una unidad de consumo extra que le da al consumidor, pero en el tiempo. En el lado derecho podemos considerar que 1 más R, o la tasa de interés, nos indica el valor de la unidad de ahorro. Es decir, de mi no ahorro, si no consumo hoy, ese no consumo tiene un valor, y ese valor está determinado por 1 más R. Para darle más sentido económico a esta expresión un poco mecánica, vamos a estudiar dos casos. En pantalla, recuerden que aquí una pequeña nota. En el denominador debe de estar el multiplicado por beta. ¿Okay? Pero en pantalla lo que vemos es lo siguiente. Lo estamos comparando el valor de mi consumo hoy respecto al consumo de mañana, en términos de unidad. Recuerden que es marginal el análisis. Entonces estoy comparando mi consumo hoy y mañana, y imaginemos que yo valoro de forma mayor mi consumo que mi ahorro. Es básicamente lo que estamos diciendo. Dado que el lado derecho es el valor de una unidad de ahorro, de una unidad del producto que ahorro, lo estoy comparando con el consumo que tengo hoy en términos de mañana, pero al final de cuentas es un costo relativo, una valoración subjetiva. Cuando yo valoro más mi consumo hoy que el de mañana, entonces podemos interpretar esto que el pago que recibiré por ahorrar es menor de lo que yo valoro la consumo hoy. Entonces lo que yo prefiero hacer es consumir más, ahorrar menos en el periodo, y esto va a implicar que el consumo de mañana disminuya. Lo explico de nuevo. Si yo valoro más mi consumo corriente hoy, yo lo que decido hacer es ahorrar menos. ¿Por qué? Porque voy a consumir más. ¿Okay? Ahorrar no es tan atractivo para mí y prefiero consumir hoy. Dado que no es atractivo ahorrar,
el capital que tengo mañana, AT más 1, va a disminuir. AT más 1 es un elemento del ingreso que va a obtener el consumidor en el periodo siguiente. Como vaya a tener menos capital que poder alquilarle a las empresas o prestarlo, entonces mis ingresos por capital van a ser menores. Por lo tanto, mi consumo de mañana va a disminuir. ¿Okay? Esto es lo que nos está diciendo en el caso 1. Si valoro más yo mi consumo presente comparado con el de mañana que el ahorro, entonces lo que sucederá con la dinámica del consumo es que yo voy a consumir más hoy. Si consumo más hoy, reduzco el ahorro en el momento de hoy. Menos ahorro hoy se traduce en menos capital mañana, es lo que tenemos aquí en pantalla. Y menos capital mañana implica que tenga menos ingresos por capital y por lo tanto tenga menos ingresos para poder gastar en el siguiente periodo y reduzco mi consumo en el siguiente periodo. En el segundo caso nos debería determinar de ajustar la expresión, la intuición. Si yo valoro menos el consumo hoy en unidades de mañana, recordemos que es relativo esto, que el ahorro, entonces quiere decir que el pago que recibiré por este ahorro es mayor, yo percibo que es mayor que lo que yo valoro el consumo hoy. Es decir, el ahorro es más atractivo que el consumo actual, por lo tanto yo reduzco mi consumo actual. Al reducir mi consumo voy a incrementar el ahorro. El ahorro se traduce en mayor capital mañana, un activo positivo en T más 1. Mayor capital mañana se traduce, implica mayor ingreso por capital, y esto implica mayor consumo en el periodo siguiente. ¿Okay? Básicamente, el individuo va a ajustar sus decisiones de consumo entre los dos periodos con base en la tasa de interés. Es decir, la decisión intertemporal del consumidor de cuánto consumir y cuánto ahorrar está conducida o explicada por la tasa de interés. Si la tasa de interés es mayor, es más atractiva en términos de valor que el valor que yo le doy en mi consumo de hoy, entonces yo incentivo ahorrar para consumir mañana. Si pasa lo contrario, si yo valoro mucho mi consumo de hoy y lo comparo con la tasa de interés y la valoración que hago de mi consumo es mayor que lo que el ahorro, entonces yo voy a consumir más hoy, reducir el capital para mañana y por lo tanto reduzco el consumo de mañana. Entonces, la ecuación de Euler lo que nos muestra básicamente es una ecuación que dictamina cómo va a cambiar el consumo en función de la tasa de interés. ¿Ok? Las decisiones intertemporales están explicadas por la ecuación de Euler y esta ecuación nos muestra que la tasa de interés dictamina el crecimiento del consumo entre periodos. Esta es una ecuación fundamental en todos los análisis de macro que vamos a ver desde aquí en adelante hasta que salgan de su licenciatura. Es muy importante pues que se entienda este concepto, y para hacerlo vamos a ver un ejemplo con una función de utilidad concreta y corrigiendo los errores que en esta presentación respecto a beta. Ahora lo vamos a ver. Vamos a suponer para el ejemplo, para clarificar las ideas del curso, la función de utilidad es logarítmica. En cada periodo UT o T más 1, T más 3, así sucesivamente, el consumidor va a obtener utilidad del nivel de consumo, del logaritmo del nivel de consumo. La función de Lagrange asociada al problema, como es la función de utilidad, lo tenemos aquí el primer término de la función de Lagrange, multiplicado por su factor de descuento, beta, y la restricción presupuestaria es la misma que en la presentación. No ha cambiado dado que no tenemos decisión de ocio y solamente vamos a decidir de nueva cuenta consumo en T y en AT. ¿Okay? El consumo futuro, el ahorro futuro o el activo futuro lo dejamos como un factor fijo, no es una variable de decisión, dado que solamente elegimos consumo en T y ahorro en T. Y esto se comporta como un residual.
Las condiciones de primer orden, les había dicho, la derivada de Lagrangiano respecto al consumo. Es no otra cosa que el término de la derivada de este sumatorio respecto a Ct. Aquí me faltó Ct más S. Es básicamente la función derivada del logaritmo, es 1 partido por C. Y la derivada de la restricción presupuestaria es lambda. Y después tenemos la derivada del activo de capital, donde tenemos ATS, este se nos va, y nos queda el multiplicador en ATS, multiplicado por el rendimiento de los activos de capital, y este multiplicador de Lagrange que lo vamos a dejar fijo, con un periodo menos. Para darle un poco más de sentido, vamos a suponer en los dos periodos, S0 y S1, entonces tenemos que la primera condición cuando el tiempo, nos encontramos en el periodo T, va a ser la utilidad marginal, 1 partido por ST, igual al multiplicador de Lagrange. Y en el periodo T, aquí ya está corregido el error anterior, tenemos la beta porque es parte de la derivada, y esto es idénticamente igual a multiplicar beta por 1 dividido por CT más 1 en el periodo de mañana. Para este periodo, igual al multiplicador en el periodo de mañana. Hacemos la división. En este caso he dividido 1 entre 2 directamente. Vamos a tener esta expresión de aquí. O bien que podemos simplificarlo de la siguiente forma. 1 multiplicado dividido por beta, y la tasa de crecimiento del consumo en la ecuación la ecuación 9 nos muestra pues que la tasa de crecimiento del consumo, el consumo de mañana relativo al de hoy, es una tasa de crecimiento relativa, es igual al recíproco de la tasa de crecimiento del multiplicador de Lagrange. Vamos a concluir entonces este ejemplo yendo a la condición de primer orden respecto a los activos de capital, que hacemos la sustitución respecto a S igual a 1 para obtener la tasa de crecimiento número 10. Si hacemos la sustitución de 10 en 9, vamos a obtener, y mandamos el factor de descuento a la derecha, vamos a obtener que la tasa de crecimiento del consumo depende del factor de descuento, que es importante, pondera la evolución de la tasa de interés. De nueva cuenta, la ecuación de Euler, vean aquí está de forma más clara, nos va a dictaminar cómo es el crecimiento del consumo en nuestra economía agregada, o consumo agregado de todo un país, va a depender de la tasa de interés. Si R se incrementa, entonces el crecimiento del consumo también se incrementa. Y esto es así debido a que una tasa mayor de interés hace más atractivo ahorrar hoy. Si me prometen un 20% de rendimiento por un ahorro hoy, entonces yo decido consumir hoy menos. ¿Por qué? Porque me dan la promesa de que me van a regresar el monto que yo ahorre hoy, me lo van a regresar más un 20%. Esta es la idea. Entonces, cuando R sube, yo hoy voy a disminuir mi consumo. ¿Por qué? Porque vamos a obtener, con la promesa, les decía, de un mayor ingreso en el periodo siguiente, ya que tendremos más capital. Y en el periodo siguiente podré aumentar mi nivel de consumo. Esta es la intuición de por qué existe una relación positiva entre la tasa de interés y el nivel de consumo agregado. Cuando en este modelo de equilibrio general básico, cuando la tasa de interés se incrementa, nosotros esperamos observar un incremento en la tasa de crecimiento del consumo. La intuición aquí es, de nueva cuenta, se lo repito, dado que la tasa de interés crece, ahora se vuelve más atractivo ahorrar, tengo incentivos para reducir mi consumo actual. Esto va a incrementar obviamente el nivel de capital que dispongo en el siguiente periodo. Dado que tengo más capital en el siguiente periodo, soy más rico porque tengo esos ingresos derivados por ese capital a una tasa mayor, y podría aumentar mi consumo en el siguiente periodo. Por lo tanto, este ejemplo un poquito más básico nos muestra pues la intuición básica de la ecuación de Euler. La ecuación de Euler nos indica los movimientos o cambios en la tasa de crecimiento del consumo, la evolución del consumo en el tiempo. Esta ecuación 11 es óptima en el sentido que estamos maximizando
la utilidad en todo el periodo, en infinitos periodos, mejor dicho, de que vive el agente económico. Por tanto, si se satisface la ecuación 11, estaremos maximizando la utilidad. Esto es un factor, una cosa muy importante. En 11, si se cumple esta ecuación, entonces estamos obviamente maximizando la utilidad en todo el periodo. Para fijar los conceptos vistos en este video, les proponemos realizar la práctica número 3, donde la función de utilidad es isoelástica. En pantalla, en la parte superior, tenemos esta representación de este tipo de utilidad, y este tipo de utilidad tiene una propiedad muy clara, muy básica, en la cual mide la adversión al riesgo de los consumidores. Para presentar este concepto de adversión al riesgo, pensemos en que hay personas en el mundo real que tienen miedo de invertir sus ahorros, por ejemplo, en la bolsa. Y este tipo de consumidores o individuos deciden mejor disponer o depositar sus ahorros en una apuesta segura. Pensemos por ejemplo, en los bonos del Estado mexicano, o del Estado de Estados Unidos, en el cual promete un rendimiento, una tasa de interés por el monto de tu ahorro. Al final del periodo recuperarás tus ahorros más un rendimiento generado o determinado por la tasa de interés. Este tipo de consumidores son adversos al riesgo, no les interesa apostar por obtener ganancias. En cambio, hay otro tipo de consumidores que apuestan para obtener mayores ganancias. Aquellos tipos de consumidores que tienen ahorros y los disponen en la bolsa de valores son individuos que les gusta el riesgo. Lo hacen porque esperan obtener un mayor rendimiento por sus ahorros comparado con el rendimiento que obtendrían en una apuesta segura, por ejemplo en el banco o en un tipo de bono estatal. Dicho esto, entonces en nuestra función de utilidad, ¿cómo capturamos esta adversión al riesgo? Esta adversión al riesgo la capturamos a través del parámetro θ. θ es el parámetro que se encuentra en el exponente y en el denominador de esta función de utilidad, aquí en la parte superior. Y este parámetro toma valores mayores que 0 o igual que 0, también puede ser una posibilidad, pero va a ser distinto de 1. Entonces, para fijar los conceptos vistos en clase, se les pide a ustedes encontrar la ecuación de Euler asociada a la función de utilidad. Esto implica que tendrán que seguir los pasos que vimos en este video, pero empleando o con base en esta función de utilidad. La restricción intertemporal del consumidor será la misma que vimos en el video, excepto que la función de utilidad varía. Una vez que encuentren la ecuación de Euler, entonces se les pide que expliquen el efecto de un incremento de la tasa de interés sobre el consumo en el periodo presente, y pensemos en el periodo T más 1. En dos periodos veamos qué va a pasar. Primer caso, cuando la adversión al riesgo, el grado de adversión al riesgo es menor que 1, van a tener que hacer el análisis de este video del efecto de la tasa de interés sobre consumo en el periodo T y en el periodo T más 1, pero cuando este parámetro es menor que 1. Van a repetir ese análisis cuando, en el caso número 2, cuando el parámetro θ, la adversión al riesgo, es mayor que 1. Este ejercicio es un poco mecánico, en el sentido de que repetirán los pasos del video, pero tendrán que hacer una reflexión sobre qué pasa en la tasa de interés cuando estás en el caso 1 o en el caso 2. El efecto de la tasa de interés sobre el consumo, básicamente en un periodo y en el periodo presente y en el periodo futuro. Esto sería la práctica, la tendrán que subir obviamente en el campus virtual, y con esta parte concluimos el video del día de esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo por visualizar este video. Hasta la próxima.